Bueno, va a haber un cambio en el programa. El doctor Eric Kimura tiene un compromiso y pues va a tener que adelantar su plática de patología pericárdica y bueno, retomaremos después las miocardiopatías. Una disculpa. Muchas gracias. Una disculpa. Desafortunadamente coincidió que tenemos que también salir algunos de los profesores de este simposio a dar otras charlas en el poniente de la ciudad. Entonces, les agradezco al comité organizador que hayan aceptado la solicitud de su servidor para hacer el cambio. Bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que es la imagen del pericardio. En particular, pues voy a tomar como que algunos aspectos desde anatómicos y posteriormente nos desahogaremos la parte patológica en entidades no tumorales y tumorales. Definitivamente, como en muchas otras áreas de la imagen cardíaca, el eco permanece como la herramienta de primera línea en la evaluación de la patología pericárdica. Eso no se tiene que perder de vista y tiene que estar siempre en mente. Mientras que la parte de la imagen seccional diferente al eco, dígase tomo y rezo, esencialmente es o para el caso complejo o cuando se quiera evaluar en particular la presencia de calcio realce tardío. El caso complejo en particular me estoy refiriendo también a lo que es pericarditis constrictiva, que en algunos casos puede ser un verdadero dolor de cabeza el establecer el diagnóstico final desde el punto de vista clínico. Los problemas pericárdicos son relativamente frecuentes, aún así el diagnóstico es ciertamente difícil. Definitivamente son entidades que en la mayor parte de los casos, quitando los quistes del pericardio que son tan obvios desde una radiografía de tórax, el resto pueden permanecer ciertamente subdiagnosticadas y el espectro es verdaderamente amplio. Involucra causas tanto infecciosas, inflamatorias, agudas, crónicas, tumores, quistes y algunas alteraciones congénitas que dan apariencias ciertamente características. Empecemos entonces con ese formato previsto. La parte de la anatomía, recuerden ustedes, el pericardio es tejido conectivo acomodado en unas finas y delgadas capas. Esto es alrededor del corazón y que se extienden hasta la porción superior, involucrando lo que son los 3 primeros centímetros de la raíz de los grandes vasos. Tiene varias funciones, de las cuales pues están ahí perfectamente detalladas en la lámina. Y así como el peritoneo o la pleura hacen repliegues que condicionan finalmente el acúmulo de líquido en zonas que se denominan recesos o senos, que en términos generales vamos a ver a continuación. La anatomía mural del pericardio es importante también tomarla en consideración. En términos generales, la mayor parte considera que hay 2 capas, una capa serosa, que a su vez se subdivide en una capa visceral y otra parietal, y finalmente una segunda capa más externa denomina fibrosa. En realidad, cuando ustedes hice esta pequeña representación, en donde ustedes tienen el músculo miocárdico, encimita está la grasa, en donde justamente en la porción epicárdica o la grasa epicárdica están las arterias coronarias, y después de esa capita de grasa, que puede ser verdaderamente o muy delgada o muy gruesa, dependiendo de cada paciente, empieza lo que es el pericardio, en donde el pericardio seroso, que dijimos se divide en visceral y parietal, están separados justamente por el líquido. La cantidad de líquido normal es también ciertamente variable dependiendo de la fuente que ustedes consulten, pero en términos generales se considera normal menos de 35 a 50 mililitros. Y vean cómo el pericardio parietal se junta, prácticamente está contigua a lo que es el pericardio fibroso. Y esencialmente es por eso que el pericardio parietal se ve ciertamente engrosado, porque no solo es ese, sino se le está sumando el pericardio fibroso. Y encima de esta segunda hoja pericárdica más externa hay nuevamente grasa, pero esto ya sería la grasa del mediastino. Entonces, en términos generales, ustedes pueden delimitar, yendo desde la porción cardíaca hacia la porción más lateral, más externa, el miocardio, un espacio epicárdico, pleura parietal, espacio pericárdico, pleura visceral, parietal y finalmente la grasa del mediastino. Y lo demuestro en esta tomografía, se los puse ya con flechitas, más sencillo. Entonces, el músculo miocárdico está en este caso lo más negro, que sería la grasa epicárdica con la arteria coronaria, en este paciente que tiene un derrame pericárdico concéntrico. Lo que delimito entre las 2 flechas amarillas sería justamente el espacio pericárdico. La pleura visceral está en este caso muy pegada al miocardio. Vean cómo la capa de grasa que existe y es más evidente en la pared anterior aquí prácticamente desaparece.
Y finalmente, por fuera de la segunda capa del pericardio, que en este caso es un pericardio no engrosado, y es por eso que es prácticamente no visible, estaría otra segunda capa de grasa que correspondería a la grasa del mediastino. ¿Cómo se ve el pericardio normal? Más o menos así, vean, son unas láminas verdaderamente delgadas, como me decía a mí el doctor Di Carli. El pericardio, cuando no lo ves, Eric, es que eso es normal. ¿Okay? Si lo ves, tienes que empezar más bien a pensar que eso es algo anormal. Pero en tomografía, si bien se ve como una lámina verdaderamente fina, vean como en este pedazo prácticamente adyacente a la pared libre, a la pared anterior del ventrículo izquierdo, es prácticamente invisible. En resonancia magnética el comportamiento no necesariamente es así. Y esto es por algunos artificios propios que genera la imagen de la resonancia, que condiciona que el pericardio, incluso en condiciones de normalidad, pueda verse ciertamente, entre comillas, engrosado. ¿Ok? Entonces puse a un lado, pues obviamente lo que sí sería un pericardio verdaderamente anormal, que en términos generales, si ustedes toman el grosor con el caliper, no debe superar los 3 a 5 milímetros, ¿ok? Sin considerar obviamente el líquido pericárdico que puede estar condicionando la separación obviamente de las hojas. Pero obviamente este es un caso muy obvio de un engrosamiento, pero vean que en ojos no necesariamente tan expertos, una normalidad del pericardio puede ser interpretado como patológica. ¿Cuáles son esa anatomía de los recesos y de los senos? En términos generales hay dos senos, transverso y oblicuo, que son más grandes, mientras que los recesos generalmente son más pequeños. Y los recesos son los pulmonares y los aórticos superiores, y esos a su vez se subdividen en anterior y posterior. Entonces, más o menos, ¿cómo se distribuyen? Un corte coronal. Esta es la parte más anterior en un espécimen patológico, esto lo tomé de las guías justamente de evaluación de pericardio, y esta otra imagen más bien lo que hace es una representación gráfica en un corte coronal en donde se ve las arterias pulmonares, abajito la llegada de las venas pulmonares, entre las arterias y las venas se forma el seno transverso. Por debajo de las venas pulmonares está el seno oblicuo, hacia los lados los recesos pulmonares y finalmente por encima de las arterias pulmonares, entre la aorta y las arterias, está el seno pericárdico superior. Este receso pericárdico superior es verdaderamente importante cuando se sospecha de ausencia congénita del pericardio, como veremos a continuación. Entonces, en la anatomía seccional, ¿cómo se vería? En un corte muy superior, dijimos, entre la aorta y la arteria pulmonar. Alrededor de la aorta va a estar el receso aórtico superior y anterior, justo por detrás el posterior. Este receso es el que hay que evaluar cuando se sospecha de ausencia congénita del pericardio, en donde esta pequeña menisco de líquido que se observa a nivel del receso desaparece. Un corte un poquito más inferior, nuevamente por detrás de la aorta, pero por debajo ya del nivel de las arterias pulmonares estaría el seno transverso. Y justamente por detrás, en donde vienen siendo las llegadas de las venas pulmonares, van a estar el seno oblicuo y hacia los lados los recesos pulmonares. Desde el punto de vista radiológico es importante hacer esta distinción porque, nuevamente, si no se tiene como que el entrenamiento y el hábito de hacer la evaluación del pericardio, muchas de estas colecciones normales de líquido pueden ser interpretadas no como pericardio, sino además como adenopatía. Sobre todo cuando estamos hablando de la región subcarinal, que es relativamente frecuente la presencia de adenopatías, pero también de colecciones de líquido del seno oblicuo. Pasando ahora sí ya a la patología, habiendo desahogado la parte anatómica, entonces la ausencia congénita del pericardio es una alteración verdaderamente infrecuente. Bueno, en el instituto lo vemos con cierta regularidad porque es un centro de concentración, pero en términos generales en la práctica no de tercer nivel es ciertamente infrecuente. El espectro de presentación de la ausencia congénita del pericardio es verdaderamente muy amplia. Los defectos pequeños generalmente no los logramos identificar, sino más bien cuando el aspecto radiológico es muy característico es cuando se encuentra en presencia de una ausencia total del pericardio. Hay ciertas asociaciones, como con todas las cardiopatías congénitas ocurre, y los hallazgos por imagen que ustedes deben de tener en consideración es desde la radiografía de tórax, si de repente ven que el corazón está muy hacia la izquierda, está demasiado levorrotado, deben de empezar a sospechar que ese paciente pueda tener ausencia congénita del pericardio. Y obviamente en ausencia de que tenga datos de que la placa no fue adecuadamente tomada, y obviamente si la placa está rotada no pueden hacer o elevar mucho la sospecha de la ausencia congénita. Esto generalmente en las imágenes seccionales se va a acompañar de la ausencia de líquido en el receso aórtico superior, como les comentaba, y si ustedes hacen evaluación funcional van a notar que el paciente tiene hipermovilidad apical. Entonces esta es la clásica radiografía, esto lo tomé de mi archivo de enseñanza, muy clásica, en donde todo el corazón está hacia el hemitórax del lado izquierdo. Vean que el reborde cardíaco derecho es prácticamente ausente.
La pulmonar se hace ciertamente prominente. Y cuando estos pacientes los hacemos en la imagen seccional, aquí se los señalé con una flecha muy grande, vean cómo hay una como herniación del pulmón justamente hacia el espacio aortopulmonar, donde debería haber esa pestaña de líquido, ese menisco de líquido a nivel del receso aórtico superior y anterior. En su lugar hay aire, ¿ok? Y eso en conjunto con esa nuevamente levorrotación. Y vean cómo la posición del ápex ventricular, en lugar de apuntar hacia la tetilla, generalmente se va horizontalizando y en algunos casos puede ser completamente desplazado posteriormente. Nuevamente aquí traigo este caso a colación, este es un poco más viejito, pero tiene la ausencia de líquido en el receso con la disposición francamente hacia la izquierda del eje cardíaco y el ápex apuntando hacia la línea media axilar o incluso en este caso en la línea axilar posterior. En relación a pericarditis, la verdad es que la imagen tomográfica y de resonancia no se utiliza mucho. Aporta bastante información, pero realmente no se utiliza. Es un problema bastante frecuente, la etiología es verdaderamente extensa. Vean incluso cómo el 25% de los pacientes que sufren un infarto agudo al miocardio van a desarrollar Dressler y por ende van a tener los cambios característicos de la pericarditis, pero obviamente hay etiologías no necesariamente relacionadas a la cardiopatía isquémica. Aquí lo importante para el radiólogo sería más bien cuando la fase aguda se cronifica y por más de 3 meses entonces empezarían ustedes con la sospecha de la pericarditis crónica y ahí es en donde en algunas ocasiones la fisiología constrictiva es en donde se puede llegar a requerir la imagen. La pericarditis aguda, lo que se debe tener en mente es que pericarditis no es igual a que el paciente vaya a tener derrame, eso es muy importante. Cerca de la mitad de los pacientes pueden tener pericarditis sin incremento en la cantidad de líquido en las hojas pericárdicas. La clínica es ciertamente inespecífica, generalmente, repito, no se requiere de imagen, aunque en caso de sospecha de patología que se esté complicando, de acuerdo a las guías, la tomografía y la reso son una segunda línea, pero tienen una buena calificación, clase 1, evidencia C. ¿Qué es lo que deben de buscar en los casos de pericarditis? Derrame, engrosamiento realce tardío, ¿okay? Lo mismo esencialmente que para la pericarditis crónica. Hablando del derrame, que va muy de la mano con la pericarditis, por lo menos en el 50% de los casos, como dijimos, la cantidad normal va a variar entre 35 y 50 mililitros. Alcancé a hacer hasta una búsqueda en donde encontré una referencia que decía hasta 100 mililitros de líquido pericárdico puede ser considerado normal, pero en realidad casi toda la literatura gira alrededor de este número. El comportamiento, sobre todo por resonancia magnética, de un trasudado, exudado líquido proteináceo hemorrágico, va a ser igual que en cualquier otra localización. Entonces, si ustedes ven líquido estas características a nivel pleural, a nivel abdominal, en el pericardio va a ser exactamente lo mismo. Esto para los radiólogos es verdaderamente muy sencillo distinguirlo, no voy a ahondar en eso. Y posiblemente lo que más bien hay que prestar siempre mucha atención cuando vemos evaluaciones de pacientes que tienen derrame pericárdico es descartar que no tenga datos de tamponade. Eso lo veremos en un par de diapositivas. Las causas de los derrames nuevamente son muy extensas. Nuevamente la utilidad es ciertamente escasa, la evidencia que hay en relación a tomografía y resonancia. ¿Y cuándo se hacen este tipo de imágenes? Cuando se sospecha loculación, cuando el contenido es hemorrágico, cuando se sospecha que haya engrosamiento con fisiología constrictiva o cuando se piensa que el derrame es más bien secundaria a patología tumoral. Entonces, varios ejemplos de derrames pericárdicos, pues obviamente es muy obvio, generalmente lo que reportamos es la localización que tiene el líquido, en este caso concéntrico, un poco más hacia la pared libre del ventrículo derecho o hacia la cara inferior. Los ejes cortos, los ejes cardíacos son verdaderamente útiles en la evaluación de este tipo de cosas. En algunas ocasiones la fase simple es bastante útil, sobre todo en el episodio agudo de un paciente que tiene dolor torácico. Vean en este caso la atenuación, les voy a enseñar en un momentito más el estudio completo de este paciente, pero definitivamente el contenido de este líquido es sanguíneo, es un hemopericardio, o como repito, como les comentaba hace unos instantes, en el caso de sospecha de patología tumoral y que sea la causa del derrame pericárdico, definitivamente la imagen también es útil. En algunas ocasiones, esto también es de mi archivo muy viejo, vean la calidad de la imagen ya es como que muy old fashion, pero de cualquier forma se logra delimitar muy bien que esto es una colección infectada, esto es un absceso pericárdico. ¿Cuáles son los datos de tamponado que ustedes tienen que evaluar? Son esencialmente 2, y recordar el concepto tan importante de que la cantidad no necesariamente es el dato más importante en el desarrollo de tamponade, sino más bien qué tan rápido se acumuló el líquido. ¿Okay? Como vamos a ver en el caso clínico que les traigo.
Los signos que ustedes deben de buscar: ausencia de colapso de cualquier cámara o que haya dilatación, pues solamente de las áreas que están drenando hacia el corazón. Entonces vean este caso, una mujer de 68 años que acude con dolor torácico-abdominal agudo. Obviamente es más que obvio que tiene una disección, tiene un sitio de reentrada esencialmente único ya a nivel de la aorta ascendente, y posiblemente lo que más pesca a la vista, además de la disección, es obviamente, o debe de llamar a usted mucho la atención, es el medio de contraste que está refluyendo hacia la cava inferior, incluso llega hasta la vena renal. Este paciente en la TAC simple, vean la densidad que tenía, de hecho no se alcanza a ver, pero yo se los leo, dice 47 unidades Hounsfield, entonces tenía un hemopericardio. Entonces la zona de disección se rompió hacia la membrana pericárdica y este paciente falleció en la mesa. O sea, acabamos la adquisición y obviamente falleció de un tamponade. ¿Okay? Entonces vean cómo la cantidad de líquido no necesariamente era la más importante, pero el dato en este caso de focos rojos, las banderas rojas, era simplemente identificar que el reflujo del medio de contraste hacia la cava, no solo intrahepática, sino incluso hacia la porción infrarrenal, era realmente el dato de mayor peligro. Si obviamente este paciente no hubiera tenido el tamponade, de cualquier forma tenía algunas otras complicaciones. Este paciente en particular tenía involucro de los vasos de las ramas viscerales, estaba disecando el tronco celíaco, la arteria mesentérica, y vean el importante reflujo como les comentaba yo. Ya para terminar, la pericarditis constrictiva y la parte de los tumores. Pericarditis constrictiva, como les comentaba al inicio, es un verdadero reto. Posiblemente lo que se debe de tener en consideración es que debe de distinguirse de otras causas de falla derecha y principalmente de las miocardiopatías restrictivas. Pónganle ustedes el nombre y apellido de la restricción, sea amiloidosis, sarcoidosis, la que ustedes quieran, ¿va? Pero puede ser ciertamente difícil establecer esta distinción y ahí es en donde la resonancia y la tomografía pueden tener cierto papel. Y el diagnóstico va a requerir de la combinación de hallazgos morfológicos y funcionales. En particular, para la pericarditis constrictiva, los hallazgos por imagen de tipo morfológico, vean, calcificación solo en el 50% de los casos. El engrosamiento, como les decía, más de 4 milímetros, con estos valores de sensibilidad especial que son bastante buenos, creo yo. El efecto ya de constricción se alcanza a ver en algunas ocasiones en la anormalidad morfológica de la cavidad. En este caso tiene una morfología tubular, como vamos a ver a continuación, y obviamente si ustedes hacen realce tardío, este va a ser positivo por la neovascularización. En este caso se lo pedí a la doctora Natalia Lana que me lo prestara. Es un caso creo que muy representativo de la calcificación pericárdica, ¿no? Entonces vean ya aquí que la calcificación obviamente no permite que haya una adecuada distensibilidad ventricular, hacen falla diastólica, y vean cómo el ventrículo como que ciertamente se alarga, ¿no? Y hay ejemplos de todo tipo, estos ya son de su servidor, entonces placas calcificadas a nivel del pericardio por todos lados, y que esencialmente condicionan estas deformidades, ¿no? Vean cómo en sístole esta porción de la pared libre del ventrículo izquierdo no tiene desplazamiento y pues obviamente se hace mucho más evidente en las fases diastólicas, ¿no? Pueden tener realce tardío, esto es cortesía de la doctora Nelcy González, pueden cursar justamente con este tipo de reforzamientos. Y los hallazgos funcionales, posiblemente el dato más importante es el famoso rebote o bouncing septal. Y esto se debe a que finalmente lo que ocurre fisiopatológicamente es que se están igualando las presiones entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Estas alteraciones fisiológicas o funcionales se pueden ser mucho más evidentes si se hacen adquisiciones en inspiración y en expiración, con valores de sensibilidad especial bastante buenos, con valores predictivos positivos también bastante altos. Y si ustedes hacen evaluación con contraste de fase por resonancia magnética, van a notar que la onda E se hace muy preeminente mientras que la A se hace pequeña. Entonces, en un caso pues, verdaderamente clásico, pericarditis constrictiva, posiblemente la imagen que quiero que presten más atención es el eje 4 cámaras. Vean ese rebote, rebote de bouncing que tiene en la porción septal. Y ahorita van a ver la diferencia de lo que existe con una miocardiopatía restrictiva. Obviamente este paciente además tenía la gran coraza, importantemente engrosado el pericardio. Aquí casi no se alcanza a ver, pero bueno, estas eran justamente la desaparición de la onda A, que es bastante clásica si ustedes hacen análisis de flujos. Y esta es la distinción. Tienen un paciente que tiene una miocardiopatía restrictiva, en este caso por amiloidosis. Vean, la posición del septum interventricular esencialmente no se mueve, está hipocinético de manera difusa, de forma biventricular, mientras que el paciente que ya les había enseñado en su eje 4 cámaras tiene este rebote tan importante
Esto lo tomé de un paper relativamente reciente de Radiology, en donde se ve cuál es el desplazamiento, la excursión que tiene el septum interventricular dependiendo de las diferentes patologías. Vean que la pericarditis constrictiva tiene un movimiento, una excursión septal muy grande en comparación con la miocardiopatía restrictiva. ¿Okay? La última parte, los quistes y tumores, un par de diapositivas nada más. La verdad es que quistes y divertículos son indistinguibles entre ellos. Generalmente son hallazgos incidentales, no son lesiones muy frecuentes que digamos, son ciertamente características. El sitio más frecuente va a ser el ángulo cardiofrénico derecho. Todos los radiólogos, todos los presentes aquí estoy seguro que hemos visto esto más de una vez. Entonces esas imágenes de densidad líquida que se identifican en las placas de tórax, que borran el ángulo cardiofrénico derecho, que tiene un signo de silueta positivo y que en la radiografía lateral son más que elocuentes y que obviamente por tomografía computada pues tienen la densidad clásicamente de líquido. En relación a los tumores, también son raros, más bien lo que resulta posiblemente un poco más frecuente es la connotación maligna pero secundaria enfermedad metastásica. Estos son los primarios que más frecuentemente se asocian. Dentro de los benignos posiblemente más el lipoma puede ser el tumor más frecuente. Generalmente en el caso de las lesiones malignas con involucro pericárdico se van a acompañar de derrame pericárdico que va a tener un contenido hemorrágico y se debe sospechar tumor cuando haya nodularidad o realce. Entonces ustedes ven esto, es un paciente que tiene un lipoma pericárdico bastante característico. Y esta es prácticamente la última imagen, ¿no? Un paciente que tiene una metástasis de un cáncer de mama que invade, en este caso hacia la aurícula derecha y se está asociando a un derrame pericárdico concéntrico. Este otro paciente que tenía un cáncer de pulmón metastásico, nuevamente con un involucro pericárdico extenso, tenía escasa cantidad de líquido pericárdico, en este caso el PET fue también bastante elocuente. En conclusión, ¿qué podemos decir? Los mensajes a casa, recuerden que la cantidad normal es menos de 50, menos de 5 milímetros debe existir de separación entre hojas en caso que haya líquido. La imagen tomográfica y de resonancia es una herramienta de segunda línea, debe ser solo solicitada en casos de complejidad o sospecha de calcificación o compromiso tumoral. En el caso de que ustedes sospechen constricción, echen un buen vistazo a la movilidad del septum. En el caso de tamponade, la velocidad de acumulación es más importante que la cantidad, entonces pueden tener de repente pacientes que tienen mucho líquido pericárdico y están caminando como si nada, ¿no? Entonces, no necesariamente eso impacta de manera tan importante como más bien lo hace la velocidad de acumulación del líquido. Y finalmente, llévense a casa también que los tumores pericárdigos son lesiones esencialmente infrecuentes. Pues muchas gracias por su atención.